¿Cuál es el diagnóstico diferencial de las metástasis? Bueno, si es única, habría que plantear que no sea un tumor primario, ¿no? Que no sea un glioma, un linfoma primario, etcétera. Que no sea una infección como un absceso, o un granuloma, o una placa desmielinizante, o un infarto, o una necrosis, ¿no? Por ya una radioterapia secundaria a alguna metástasis previa. ¿Cuál es el tratamiento de las metástasis? ¿No? Tratamiento sintomático y tratamiento definitivo. Tratamiento sintomático, corticoides, porque para bajar el edema hay que usar corticoides, ¿no es cierto? Antiepilépticos, ¿no? Para que el paciente no haga crisis, ¿no? Se puede hacer radioterapia, cirugía, radiocirugía o quimioterapia, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí a la derecha de ustedes, o a su izquierda, perdón, a su izquierda, ven estas imágenes, ¿sí? Son metástasis, ¿no? En un paciente con carcinoma pulmonar. Recibió quimioterapia y miren, desaparecieron las metástasis, ¿no? O sea, algunos tumores, si bien no se pueden curar, pero se pueden tratar, ¿no? Y uno puede tratar la metástasis, ¿no? ¿Está bien? Entonces sí se puede hacer quimioterapia, por ejemplo, ¿ya? Obviamente cirugía y radioterapia también, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos tratado de ver rápidamente esta parte de los tumores, que es bien extenso. A ver, vamos a ver. Hombre de 60 años con un cuadro de hemiataxia cerebelosa de 2 semanas de evolución. La resonancia muestra una imagen en el hemisferio cerebroso derecho que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo. A ver qué dicen. Puede ser, ¿no? Es una buena posibilidad, ¿no? ¿Y cuál sería la otra? Un glioblastoma, ¿ya? Y una tercera, ¿cuál sería? Una metástasis, ya. Analicemos un poquito. Aquí dice que es un cuadro de hemiataxia cerebelosa, ¿no? O sea, es un tumor, digamos, en cerebelo, ¿no? Y en la resonancia se ve, pues, obviamente, una imagen a nivel de cerebelo, ¿no? Los glioblastomas multiformes, generalmente, ¿dónde están localizados? Los glioblastomas, claro, ¿no? El más frecuente es frontal y después es temporal, ¿no? Entonces sería un poco raro que esté en fosa posterior, ¿no es cierto? Entonces alejaríamos esa posibilidad, ¿sí? Ya. Luego, un astrocitoma pilocítico en niños, ¿no es cierto? Esa tampoco no creo que sea la respuesta, ¿sí? Ya. Después, un linfoma primario, generalmente son nodulares, periventriculares, o sea, también se aleja bastante, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos quedando con el hemangioblastoma y la metástasis, ¿sí? Ya. Entonces, para que recuerden, ¿cómo es un glioblastoma? Miren, ¿no? Así como en mariposa, captación irregular, ¿no? Generalmente son supratentoriales, ¿sí? ¿Cómo es un astrocitoma pilocítico? Es en fosa posterior, niños y adultos jóvenes tienen, miren, una zona nodular, captadora y un área quística, que no capta contraste, ¿sí? O capta muy poco. Este es otro glioblastoma, ¿ya? Yo les muestro imágenes porque, como les digo, memorizar todo eso es bien complicado porque son tantos tumores que se hace un, ¿no? Una mazamorra ahí en el... Entonces es más fácil las imágenes, ¿no? Entonces ahí está, otro glioblastoma multiforme. Otro glioblastoma multiforme. ¿Cómo es un linfoma primario? ¿No? Así, ¿no es cierto? ¿Cómo es un hemangioblastoma? ¿No? Ahí está un área nodular y un área quística, ¿no? El área quística, como ven, no capta mucho contraste o no capta. El área nodular sí capta. Y, como recordaremos, dentro de los tumores infratentoriales, ¿no? Los más frecuentes es en niños, ¿no es cierto? Pero si ocurre en adultos, ¿no?
son el hemangioblastoma y la metástasis, ¿no? O sea, tiene que ser una de esas dos, la respuesta, ¿sí? Entonces, analicemos lo que dice aquí. La resonancia muestra una imagen en el hemisferio cerebroso derecho que capta contraste en anillo y desplaza el cuarto ventrículo. Es una pregunta difícil, yo creo, ¿no? Porque hay que analizar bastante, o en todo caso hay que saberse muy bien las características del tumor. Pero ¿qué dicen? Capta en anillo, ¿no? Les acabo de mostrar la imagen del hemangioblastoma. El hemangioblastoma no capta en anillo. El nódulo capta y la pared capta muy poco o no capta, ¿no? Entonces yo tendría que pensar que esto es una metástasis. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces la respuesta es la A. ¿Está bien? Hemos hecho un análisis, ¿no? Es una pregunta difícil, yo creo, ¿no? No es muy fácil. Siguiente. Pero ya ahora sí quedó claro, ¿no es cierto? A ver, el número 2. No, no, no. La metástasis, bueno, si ustedes recuerdan, perdón, no, no, no. La metástasis, la captación es variable. No es que sea en anillo, sino respondemos eso porque el hemangioblastoma no es en anillo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Bueno, ahorita a ver dónde está la diapositiva. Acá puede ser. Bueno, eso es variable, ¿no? La captación en anillo es una zona inflamatoria que probablemente esté en parte vascularizada, por eso capta. Pero no es propio de las metástasis. Un granuloma también te puede captar en anillo. Un absceso te puede captar en anillo. O sea, no es que sea una característica de la metástasis, ¿ya? Y a ver, vamos a ver si tengo aquí las imágenes. Mira, estas son metástasis. Miren, ¿y cómo capta aquí? Algo nodular. ¿Y cómo capta acá? Algo en anillo. ¿Me entiendes? Entonces, no es que las metástasis capten en anillo, es irregular. ¿Ya? Mira cómo capta esta metástasis. Mira aquí cómo captan, ¿no? Algo nodulares. O sea, no es una característica el tipo de captación, pero las metástasis normalmente captan contraste. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No? Ahí está, mira, otras metástasis, ¿no? Para que no se olviden, ¿no? ¿Está bien? Sino que en esa pregunta, mira, estrositoma pilocítico, ¿cómo es, no? Su captación, ¿no? Es nodular. ¿Cómo es en el hemangioblastoma? Una parte nada más, ¿no? No es todo. Por eso es que hemos eliminado esa alternativa, ¿ya? No por la captación de la metástasis. Ya. A ver, en el número 2, ¿cuál es la respuesta? Claro, eso está fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahí está un colesteatoma, que es a nivel del oído. Aquí tenemos el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿qué nervios están a ese nivel? Estos que están acá. ¿Cuáles son? El sexto, ahí está, sexto, séptimo, octavo. Entonces, los tumores del ángulo pontocerebeloso afectan esos nervios. Si es muy grande, quizás pueda llegar hasta el quinto, ¿no? Si es demasiado grande, ¿no? Y aquí está, miren, un tumor, ¿no es cierto? Este es un tumor pues grandazo, ¿no? Que está afectando el sexto, el séptimo, el octavo, un poco el quinto, ¿no? Y secundariamente también está desplazando parte del tronco, ¿no? Dependerá pues del tamaño del tumor, ¿no? Los procesos expansivos del ángulo pontocerebelosa, ¿por qué se caracterizan? Por sordera neurosensorial, porque comprometen el octavo, vértigo central, paresia del sexto, por lo tanto pueden dar diplopia, puede haber algunos casos de neuralgia del trigémino, puede dar espasmo hemifacial por compromiso del séptimo,
nervio craneal, puede dar ataxia cerebelosa si es tan grande que compromete cerebelo. ¿Y cuál es el más frecuente? Neurinoma del acústico. Pero también podría haber neurinoma del quinto, o un meningioma, o un quiste dermoide, a ese nivel, ¿ya? Entonces, todos ellos nos van a dar más o menos una clínica similar. Ahí está, ¿no? Neurinomas del acústico, o también llamados schwannomas vestibulares, ¿ya? Y en este caso son bilaterales, ¿ya? Entonces, la respuesta es la letra E, ¿no es cierto? Neurinoma del acústico. A ver, pregunta 3. ¿Qué dicen? ¿Cuál puede dar metástasis? Meduloblastoma, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, esto era para recordar nomás que hay tumores neuronales, ¿no? Que se refiere al neurocitoma, ¿no? El neurocitoma es un tumor neuronal. El meningioma no da pues metástasis, ¿no es cierto? Muchos que son tumores encapsulados. El astrocitoma anaplásico tampoco. Quien podría dar metástasis sería el glioblastoma multiforme, ¿ya? El meduloblastoma sí puede dar metástasis y el glioma del nervio óptico no, pues un glioma normalmente no da metástasis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de propagación, ¿no? A nivel de tumores del sistema nervioso central? Los tumores, ¿no? Del sistema nervioso central normalmente no dan metástasis fuera del cerebro, ¿no? Porque nosotros siempre hemos escuchado que los tumores del pulmón, de mama, etcétera, pueden dar metástasis al cerebro, ¿sí? Pero ustedes creen que un tumor del cerebro pueda dar metástasis hacia el cuerpo? Eso no se escucha, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay algunos reportes, ¿no? O sea, casos muy raros que los glioblastomas multiformes o los meduloblastomas podrían dar metástasis fuera del cerebro, ¿ya? Eso simplemente como conocimiento, ¿ya? Pero lo habitual es que los tumores cerebrales no den metástasis fuera del cerebro, del sistema nervioso central. Pero dentro del sistema nervioso central, algunos tumores sí pueden dar metástasis y lo hacen a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y puede ir ya sea hacia médula, columna o hacia otras partes del cerebro. ¿Está bien? Entonces, ahí dice, ¿no? Pueden producir metástasis dentro del espacio meningio a través del líquido cefalorraquídeo. Uno de los más frecuentes, ¿quién? El meduloblastoma. Pero hay otros también, como el ependimoma, el linfoma, el disgerminoma. Recordarles nuevamente que que la diseminación por el líquido del cefalorraquídeo, ¿no? En metástasis al sistema nervioso central, ¿no? A través del líquido lo hacen los carcinomas y linfomas. Por eso es que los carcinomas y linfomas dan metástasis leptomeningias, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces aquí la respuesta es la de, está bien, ¿no? Meduloblastoma. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Pregunta 4. Dice, el signo inicial más frecuente de un macroadenoma no funcionante. Si es no funcionante, hemianopsia, ¿cuál? Bitemporal, ¿no es cierto? No es binasal, ¿no? Es bitemporal. La respuesta es, ahí está, ¿no? ¿Por qué da hemianopsia? Porque compromete el quiasma, ¿no? La respuesta es la A. 5. A ver qué dicen. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Ataxia. Dismetría. A ver, no sé, ¿qué dicen pues? Una de las dos. Ya, rigidez de nuca. No, no es cierto, esa no, ya. Disminución del nivel de conciencia.
poco difícil, ¿no? Si es cerebelosa, difícil, ¿ya? Pero recuerden ustedes que en fosa posterior, ya les he dicho varias veces, ¿no? Eso, cefalea, ¿ya? Ese es el síntoma más frecuente, cefalea, ¿ya? Entonces, que no los confundan con la dismetría o ataxia, ¿no? Ese es para confundir en realidad, ¿no? Entonces, cefalea, ¿ya? Tumor en fosa posterior, síntoma más frecuente, cefalea, siempre. Luego ya podría ser el resto de signos, ¿no? Y para que les quede algo, ¿no? Un caso muy chiquito. Viene un paciente de Mala, ¿ya? Un señor de 55 años que tiene una cefalea occipital, que dice que como hace 3 meses, que le molesta un poco, pero que no es fuerte, ¿no? Que a veces le da cuando se preocupa, ¿no? Entonces, cefalea tensional, ¿no? Lo examinamos y su examen estaba normal. No había dismetría, su marcha era normal, este, no había ataxia, nada de eso, ¿ya? Pero el señor mencionó que últimamente en las noches también le dolía la cabeza, ¿ya? Entonces, bueno, dijimos de todas maneras vamos a una tomografía, y en la tomografía, sorpresa, tenía un tumor en fosa posterior, ¿no? Entonces ahí se confirma esto, pues, ¿no? Síntoma más frecuente, cefalea, ¿ya? Obviamente seguro que pasan 1, 2, 3 semanas y el señor va a empezar con ataxia, vómitos, etcétera, ¿no? Siguiente, tratamiento más adecuado para meningioma. Claro, cirugía, ¿no es cierto? La respuesta es la A. Miren, aquí les he traído unas imágenes de meningiomas. Miren, meningioma, meningioma, aquí en el tentorio. Miren, otro meningioma. Miren este meningioma, ¿no? ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. 7, a ver. Germinoma, ¿no? Ya si no respondían me iba. La letra C, ¿no es cierto? Tumor en glándula pineal. El más frecuente, germinoma, ¿no es cierto? Ahí está, para que no se olviden, ¿no? Los tumores pineales, ¿no? Son derivados de las células germinales, que son la mayoría, y también tumores de la del mismo parénquima pineal. Dentro de los tumores pineales, el más frecuente, germinoma. El siguiente, teratoma. Y dentro de los tumores propiamente del parénquima, los más frecuentes, el pineoblastoma, ¿no? O pineoblastoma y el pineocitoma. Ahí está, para que no se olviden, es la imagen que ya hemos visto. Ahí está un tumor, germinoma, ¿ya? Germinoma. La respuesta es la C. La 8, a ver. Craneofaringioma, ¿no? Dice tumor quístico con calcificaciones en la región celar, ¿no? Entonces, si nos hablan de calcificaciones, se nos podría venir a la mente este tumor, que es el oligodendroglioma. Pero el tumor que nos plantean está en la región celar, ¿no? Que es como este de acá, ¿no? Tumor quístico. Ahí está para que no se olviden. En la región celar. ¿Qué es eso? Craneofaringioma, ¿no? La respuesta es la A. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Muy bien, un ependimoma, ¿no es cierto? En el suelo del cuarto ventrículo, ¿no? Ahí está, para que no se olviden, un ependimoma, ahí está, en el cuarto ventrículo, no hay cuarto ventrículo ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Ependimoma. Meningioma o astrocitoma, a ver. Dice, tumor intracraneal más frecuente en los adultos. Cuando empezamos esto, vimos primero los gliomas y dijimos que los gliomas son los tumores más frecuentes. Casi la mitad de todos los tumores son gliomas.
¿cuál es la respuesta? Astrocitoma. ¿Está bien? Ya. La asociación de poliglobulia y tumor intracraneal, ya creo que esto lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces hay unas láminas. ¿Se acuerdan del hemangioblastoma que habíamos visto? ¿No es cierto? Que son los tumores de fosa posterior más frecuentes en adultos, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto, ¿no? Habíamos dicho que muchos de ellos se asocian a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no es cierto? Ya. Estos tumores, ¿no? Se presentan en adultos jóvenes, ¿ya? Entre 25 a 40 años. Perdón, antes que me olvide. Por esto también, ¿se acuerdan esa pregunta donde discutimos, ¿no? En la primera pregunta creo que es, el paciente era creo que de 60 años. Tampoco va pues con un hemangioblastoma a esa edad, ¿no es cierto? ¿Ya? Predomina en el sexo masculino, ¿no? Da hipertensión intracraneal, cefalea, el síntoma más frecuente, luego ya vómitos, vértigo, alteración en la marcha. Puede haber edema de papila por hipertensión intracraneana. Y lo que caracteriza esto es que existe poliglobulia en un 10 a 20% de pacientes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el tumor secreta eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, por eso puede haber poliglobulia en estos pacientes. ¿Ya? Y ahí está para que recuerden, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? Las lesiones. Entonces, la respuesta aquí es la letra D, ¿no es cierto? Bueno, esto también es una pregunta muy puntual, ¿no? Dice el astrocitoma gigantocelular subependimario. Ese tumor se asocia a esclerosis tuberosa. ¿Ya? Es una pregunta muy puntual que están haciendo. Entonces, aquí les he traído algunos detalles, ¿no? Este es un tumor benigno, es de grado 1, ¿ya? Generalmente de localización intraventricular, se asocia a esclerosis tuberosa. Este tumor, ¿no? Generalmente tiene una población mixta entre astrocitos y células de línea neuronal. ¿Ya? Su pronóstico es favorable y la cirugía es el tratamiento de elección, ¿no? Como son tumores de grado 1, son benignos, digamos, ¿no? O relativamente benignos. Entonces aquí la respuesta es la letra C. Siguiente, a ver, 13. Broncopulmonar, claro, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los tumores o las metástasis, el origen más frecuente es pulmón y mama. Este es un paciente varón, pulmón, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Muy bien, hemos tratado de ver rápidamente todo esto de tumores. Vamos a hablar de traumatismos, ¿ya? El TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraneano, ¿no? Se dice eso cuando hay una evidencia o sospecha de un daño encefálico causado por una agresión mecánica. O sea que no todo golpe es un TEC, ¿no es cierto? TEC es cuando hay daño encefálico. Si no, hablaremos de un trauma craneal nada más, ¿no? Si yo me golpeo la cabeza, ¿no? Accidentalmente, eso no es un TEC, eso es un trauma craneal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, toda lesión encefálica de origen traumático. ¿Cuáles son los mecanismos de elección? Hay un traumatismo directo y un traumatismo indirecto. El traumatismo directo es pues el golpe netamente entre la cabeza y el objeto, ¿no? Y el traumatismo indirecto es la inercia que existe dentro del cerebro, ¿no? Ustedes saben que el cerebro está suspendido en líquido, ¿no? Y se desplaza por ¿no? Por la aceleración y choca bruscamente contra algún objeto y el cerebro continúa desplazándose, ¿no? Entonces se golpea y luego por la inercia hace el movimiento opuesto y hay un contragolpe, ¿no es cierto? Esos son los traumas indirectos, ¿ya? ¿Perdón? Depende, ¿no? O lo que ocurre, por ejemplo, en el carro, ¿no? Cuando está el paciente en un choque, ¿no? Va adelante y hacia atrás, ¿no? El golpe y contragolpe, ¿no? Y también la presión que puede ser transmitida por los vasos, ¿ya? Entonces, el trauma craneal
puede ser abierto o cerrado. Entonces yo les pregunto, tenemos un paciente que llega a la emergencia porque tuvo un accidente de tránsito, ¿ya? Y viene pues sangrando, ¿ya? Y tuvo de repente una pérdida de conciencia de, pongámosle, unos 30 minutos. Estuvo inconsciente, ¿ya? Lo estuvieron ayudando, etcétera. Ya viene con su vía, ¿no? Está medio somnoliento, etcétera, y está sangrando. ¿Ese es un trauma abierto o cerrado? Abierto, ya. Otro, un paciente igualito que viene porque tuvo otro accidente, pero él no sangra, ¿ya? Le toma una radiografía y tiene esta fractura. ¿Es abierto o cerrado? Eso es para que ustedes recuerden, ¿ya? Yo les planteo eso para que no se olviden, ¿ya? Entonces, el hecho de que esté sangrando no significa que sea un trauma abierto. Eso no tiene mucha importancia porque es cuero cabelludo. Salvo pues que vean el cerebro, ¿no? Obviamente eso es abierto, ¿no es cierto? Ya. Se dice abierto cuando hay lesión de dura madre. O sea, no importa que no haya ninguna lesión, pero si hay una fractura, es muy probable que haya lesión de dura madre. Y eso ya es un trauma abierto. ¿Ya? Ahora, eso ocurre generalmente en las fracturas con hundimiento, no en una fractura lineal. Quizás en una fractura lineal no haya lesión de dura madre, pero en un hundimiento sí probablemente haya lesión de dura madre. Y eso es abierto. ¿Está bien? Y cerrado es cuando no hay lesión de dura madre. No importa si sangra o no. ¿Está bien? Ya. Entonces ya quedó claro eso. Luego, otra forma de clasificar el TEC es de acuerdo al Glasgow, ¿no? A la severidad, ¿no? Entonces puede ser un leve, moderado, severo. En general, cuando es 8 o menos, ¿no? Hablamos de severo, ¿sí? Leve, en general, es 14-15. Y ese intermedio es el moderado. Pero a veces un TEC puede ir evolucionando en el transcurso de las horas. Entonces quizás lo que empezó como un leve termine en un moderado o hasta en un severo. Igual el moderado puede llegar a severo, ¿no? Entonces puede ser relativo de acuerdo al momento en que estemos evaluando, ¿ya? Ahora, si el paciente se recupera, si recupera la conciencia el primer día, es un buen pronóstico. Si no, es un mal pronóstico, ¿no? O sea, importa si el paciente recupera la conciencia precozmente. Y aquí tienen imágenes pues de TEC, ¿no? Aquí hay fractura craneal, aquí hay un hematoma. ¿Qué dicen? ¿Qué hematoma es este y qué hematoma es este? Sí lo vamos a ver, ¿no? Pero aprovechamos la imagen para que vean. El de arriba es subdural. Ya. Este de acá, que es así como un lente biconvexo, es epidural. Y este de acá, que es, digamos, algo cóncavo, es subdural. El epidural, miren, vamos a aprovechar esta imagen, tiene más o menos una, podríamos decir, una zona restringida. En cambio, el subdural, miren cómo abarca, extenso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Cuando hay fractura, ¿no? La fractura puede comprometer lo que es la bóveda craneal o la base de cráneo, ¿no? Si me miran un ratito, esto es bóveda, ¿no es cierto? Todo esto que tenemos acá, bóveda. Y esta parte baja, base de cráneo, ¿no es cierto? Cuando es fractura de bóveda, puede ser con hundimiento, como esto que está acá, o puede ser lineal, como lo que ven acá, miren. ¿No es cierto? En general, si es con hundimiento, es quirúrgico. Si es lineal, no quirúrgico. ¿Está bien? Así son más o menos las reglas, ¿ya? Obviamente cada caso de repente en algún momento puede tener otro tratamiento, ¿no?
Y las fracturas de base de cráneo en general no son quirúrgicas porque un abordaje en base de cráneo sería terrible, ¿no? Imagínense todo lo que se llevarían ahí. Si la cirugía sería peor que, ¿no? que el TEC, ¿no es cierto? Que la fractura. Otro término que hay que tener presente es el término concusión y contusión. ¿Ya? Hay dos términos, uno que es concusión y el otro que es contusión. Muy breve. Contusión se refiere pues, así como cuando nos golpeamos, ¿no? Contusión, ¿no? Si alguien se golpea el brazo, se pone verde, morado, etcétera, ¿no es cierto? Es una contusión. Igualito puede suceder en el cerebro. Un golpe puede dar una contusión, un sangrado, una hemorragia, ¿ya? Es una contusión. En cambio, concusión, ¿no? Es una pérdida transitoria de conciencia, ¿ya? Entonces, ¿no? Dice, ¿no? Esto clásicamente se refiere a una pérdida inmediata pero transitoria de la conciencia que generalmente se asocia con un corto periodo de amnesia, ¿no? Es por el trauma, digamos, agudo, entonces hay una pérdida breve de conciencia, ¿no? Y este es el mecanismo, ¿no? Entonces ahí está lo que les decíamos, ¿no? El paciente, pues, de repente está en un vehículo, ¿no? Sufre un accidente, todo el cerebro se desplaza y este desplazamiento genera una fuerza, digamos, en esta parte superior del tronco, que es donde se supone está la explicación para este problema de la concusión, ¿ya? ¿Está bien? Dice, ¿no? Este periodo breve, ¿no? De amnesia retrógrada, o sea, hacia atrás y anterógrada, es típica de la concusión y desaparece rápidamente cuando el paciente despierta. La memoria se recupera, ¿no? En orden de la memoria más distante a la más reciente, ¿ya? Y puede haber a veces algunos periodos, digamos, de amnesia residual, ¿ya? El mecanismo de la amnesia no se conoce. Esto es por lo que explica la concusión, pero lo de la amnesia no está muy claro, ¿ya? Y la contusión, que ya les había adelantado, ¿no? Son grados variables de hemorragia petequial, edema y destrucción del tejido, ¿no? Eso es pues obviamente por las fuerzas, ¿no? Directas y la inercia que existe a nivel del cerebro, ¿no? Entonces miren, ahí está, estos focos de hemorragia, ¿sí? Esta es una contusión. Y existe otro término que es la injuria axonal difusa, ¿ya? Que se ve pues en traumas severos, ¿no es cierto? Y que causa una secuela terrible, ¿ya? Y este término ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Primero, por ejemplo, se le llamaba degeneración difusa de la sustancia blanca, ¿no? Después dice, ¿no? Daño difuso secundario a un impacto inmediato, etcétera, ¿no? Luego ya injuria axonal y ahora es la injuria axonal traumática difusa, ¿no? ¿Qué se ve aquí? Se ve lesiones focales en el cuerpo calloso, ¿ya? Asociadas muchas veces a hemorragia intraventricular, lesiones en la parte del tronco rostral, ¿no? O sea, en la parte alta del tronco, a nivel de mesencéfalo, en las partes dorsolaterales y además en la anatomía patológica podemos ver daño difuso de los axones, ¿ya? Entonces miren, aquí tienen estos focos hemorrágicos en este paciente con lesión axonal difusa. Vamos a hablar de los hematomas subdurales y epidurales. Hematoma subdural, ¿no es cierto? Aquí también hematoma subdural. Cuando es agudo se ve así blanco porque es un sangrado. Si esto pasa el tiempo se va reabsorbiendo y puede verse, por decir así, negro, hipodenso. Entonces es un hematoma subdural crónico. Hematoma epidural, ¿no es cierto? Hematoma epidural.
Entonces, si ustedes ven, los hematomas epidurales están más o menos localizados a cierta zona, ¿no? Puede ser frontal, parietal, temporal, ¿ya? Se circunscriben. En cambio, los subdurales son extensos. Los hematomas epidurales, ¿no? Generalmente ocurren por ruptura de la arteria, ¿no? La arteria meningia media, ¿no? Aquí tenemos una contusión del lóbulo temporal. Miren, aquí tenemos un hematoma subdural crónico en este lado, miren, ¿no? Porque ya está negro, hipodenso. Y en este otro, áreas con sangre, ¿no? O sea, es un hematoma subdural crónico que por algún motivo sangró, ¿no? Tuvo de repente otro golpe, no sé, y hubo un sangrado, ¿no? Dice tomografía de hematomas subdurales bilaterales en diferentes estadios.